sino también los oprimidos dentro de la zona de los privilegiados, dentro de la zona del ser. Entonces, enunciados o generalizaciones que se hacen a partir de experiencias dentro de la zona del ser, por ejemplo, Europa, no se pueden generalizar a partir o universalizar para lo que sería la zona del no ser. Es decir, los que están empoderados, los poderosos, los que se valorizan, ¿no?, como sujetos dignos, y los subvalorados, los subhumanos, los que están en la zona del no ser. Exacto, sí. ¿No? Entonces ahí hay una cuestión muy fundamental, es una división muy interesante, porque ahí clasifica todo y marca de qué lugar o de qué posición va a tomar la izquierda, y va a tomar los análisis teóricos y políticos fundamentalmente, ¿no? Pero volviendo un poquito, sí. Perdón, él denomina 4 genocidios. En realidad 4 genocidios como epistemológicos. Él dice que el 1 es contra musulmanes y judíos que en una primera instancia no se odiaban como existe ahora el odio que tienen entre sí. Después contra los pueblos indígenas, contra los moriscos y africanos, y el cuarto, que me pareció sumamente interesante, es contra las mujeres, los femicidios. Sí, bueno, ahí en ¿cómo se llama? En Al-Andalus, que es dice, fíjense que en algún momento, no sé en qué video, Ramón plantea que Colón, que quería hacer este viaje ya de hace tiempo, le planteaban que esperara porque no era el momento y tenían que colonizar, ¿no? Tenían que invadir el tema de Al-Ándalus, y ahí en esa experiencia, en esa conquista, se genera el primer laboratorio que después se va a extender, según Ramón, ¿no es cierto?, a la colonización de Abya Yala, ¿no? Claro. Pero fíjense, ¿no?, es decir, cuáles son los momentos, ¿no?, para poder ir pensando cómo nace la cuestión de la colonialidad. Y acá hay otro concepto que es importante y que muchos dividen y separan, que es, por un lado, poner como la causa, ¿no?, de los determinismos, de las sujeciones, de las opresiones en el sistema capitalista, y por lo tanto separar capitalismo de modernidad, colonialidad de modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que plantea acá es que no hay que hacer esa separación, que el proceso de modernidad iniciado da origen al capitalismo. Exacto. Ahí es una hipótesis fuerte, ¿no? Sí, Liliana. Sí, hay una cosa que creo, porque vos, porque dice Name, ¿no? ¿Vos cómo te llamas? El que dice abajo Name, ¿no? La que tiene la mano. Eduardo. No. Perdón, Patricia. Patricia, cuando él, lo que yo entiendo, ¿no? ¿Por qué él empieza a hablar de los egipcios igual que Dussel? Porque el problema de la epistemología occidental es que parten de la base, digamos, de los griegos y los romanos. Y los griegos y los romanos tenían otra forma de distribuirse en la sociedad, lo cual, lo que él aclara es que en la sociedad griega, si bien habían, digamos,
una forma de organización interna, había murallas que diferenciaban las formas de trato, ¿no? Y esto yo por qué lo aclaro, porque esto se une con el concepto de racismo de Fanon, ¿no? Claro. Lo que él dice que los que son ciudadanos son los humanos, viniendo 20 siglos más tarde, ¿no? Y por otro lado, que son los que tendrán realmente la utilización de las leyes, abogados, etcétera, etcétera, y por el otro lado, los subhumanos y los inhumanos, que son los que carecen de derechos. La zona de no ser, la zona de no ser. Claro, es decir, que el problema del ser y no ser están en todas las sociedades, no es solamente en un país, sino que claro, son miradas para diferenciar los que van a ser ciudadanos y van a estar protegidos por leyes y de los que no van a ser protegidos por leyes, los cuales también pueden utilizar la violencia como ejercicio de respuesta ante el hambre y la necesidad, digamos, de vida también, ¿no? De ahí viene la teoría del buen vivir y toda la historieta en el Abya Yala soberana, ¿no? En el Abya Yala, en realidad, ¿no? Y por otro lado, el problema, digamos, de la izquierda que él plantea, que en realidad también hay un muy buen análisis de la Katia Colmenares, ¿no? De la compañera de él. A mí me parece que lo que se plantea acá es el problema, digamos, de que la izquierda, entendiendo, digamos, a la izquierda como aquel grupo que viene del concepto de la Revolución Francesa, que tampoco esta igualdad, fraternidad y toda esa historia lo sacan de los incas, en realidad es un afano epistemológico también de la Abya Yala, pero esta cuestión, digamos, de esta izquierda que se trataba en esa época no sirve como categoría en esta época. ¿Por qué? Porque hay atravesamientos en donde el fascismo se ha metido en distintos lugares y donde no alcanza a dividir izquierda. De hecho, acá muchos pobres han votado a Milei. Digo, ¿no? No sé si son todos de Argentina, pero acá en Argentina, digamos, dando explicación a que no alcanza la categoría de izquierda, por eso, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando algunos sectores de la izquierda apoyó a Ucrania, apoyó determinadas invasiones que era totalmente una cosa increíble, inclusive contra Evo Morales, contra Chávez, es decir, contra Lula, es decir, que han tomado una posición política ideológica que no tiene que ver con la izquierda de esa época de la Revolución Francesa, sino con nuevas formas en que se expresa la política en la actualidad, me parece a mí, ¿no? Sí, a mí es la teoría de la complejidad que sí. Ahora, él lo que menciona, lo que dice es que, por ejemplo, cuando viene Colón y piensa que son las Indias y todo, los aztecas no sabían, o sea, no se sentían indios, así como los africanos no se sentían negros. Claro. Entonces, en esa europeización, no entraba ni Latinoamérica, ni África, ni ningún otro país. Y, por ejemplo, el último discurso que dio Milei, que detesta, él dice que detesta a la izquierda, la denosta y todo, sin embargo, habla de falanges, habla de la línea, que son términos que utilizaban los rusos cuando, bueno, estaban con Lenin y todo eso, ¿no?
Bueno, ahí Grofogel habla muy fuerte. Ya vamos a leer algunos enunciados de Grofogel sobre el tema marxismo, leninismo y todo el mesianismo. No, es muy interesante, pero vayamos un poquito desandando, navegando un poquito por primero, ¿no es cierto? Viene la conquista, viene el asesinato, la destrucción, el genocidio invasivo, ¿no es cierto?, de Abya Yala. Bueno, ahí se imponen evidentemente un montón de cosas, no es solamente la fuerza física, toda la destrucción que implica una destrucción civilizatoria, concepto importante para Ramón, lo civilizatorio, ¿no? Bueno, entonces, y acá se va a imponer una de las cuestiones que podemos tomar como elementos dialécticos, es por un lado la universalidad y por otro lado la pluriversalidad, ¿no? Es decir, una universalidad que se va constituyendo desde la conquista, yo conquisto luego soy, ¿no? dice Ramón de algún lado, y después pasa a Descartes, ¿no? Yo pienso luego soy, ¿no? Entonces ahí se va construyendo esta maquinaria abstracta, universal, que tiene su ligazón con la cosa religiosa, con la cristiandad, que también es una diferencia entre cristianismo y cristiandad, pero bueno, la cristiandad como maquinaria de poder, ¿no? La cristiandad como maquinaria de poder. Entonces me parece muy interesante ahí, porque ese Dios, ¿no? Omnisciente, ¿no? Que de pronto no está teñido por ningún elemento mundano, etcétera, etcétera, en una abstracción, en un absoluto, en un purismo absoluto. Luego eso se transmite, gracias a Descartes, se transmite al concepto, a la idea, y ahí está el universal, es decir, se seculariza, ¿no? Esta cosa divina, o se canoniza, si ustedes quieren, al revés, los conceptos hegemonizados por la cosa eurocéntrica. Entonces tenemos que una parte se constituye, una parte, en este caso Europa, como hegemonía global, como voz única, como representante único, como realidad política. Y acá aparece lo que venimos hablando, ¿no? Lo que vale, la zona del ser, es aquella que tiene el poder, es aquella del hombre blanco, eurocéntrico, etcétera, ¿no? Es decir, con todas las características que hemos visto, logocéntrico, heteronormativo y todas las cuestiones que ya hemos venido hablando en otros momentos. Entonces, ahí me parece, ¿no?, que después Ramón lo sigue después con Descartes, después lo sigue con Hegel, ¿no? Toda la cuestión, y termina con Marx, con una crítica también a Marx, ¿no? Bueno, pero bueno, me parece que ese es un elemento importante para después entender por qué hace las críticas, ¿no? Con los postcoloniales, por ejemplo, que Ramón dice los postcoloniales no es lo mismo que lo de colonial. Los postcoloniales, porque el tema ¿cuál es? ¿Dónde se pone el acento, el fundamento del análisis? Los postcoloniales lo ponen porque el tema India, ¿no? la colonialidad y la invasión en India, etcétera, etcétera, lo toman en esa franja, 300 años después, algo así, ¿no? De ahí aparecen, si aparecen o analizan a partir de la propia experiencia, pero no toman en cuenta todo lo anterior. Entonces, dice ahí, evidentemente lo que plantean en última instancia es, y lo que plantea mucha gente de izquierda, ¿no es cierto?, que al discurso de Ramón Grofogel, es que se plantea una crítica hacia Europa desde la misma Europa, ¿no? Es decir, hay una cosa focalizada en la propia Europa,
Ese es el gran error. Dice, no puede haber emancipación o discurso emancipatorio si no se toma en cuenta, ¿no?, los otros espacios. Si no se toma, por ejemplo, la diferencia norte-sur, ¿no? Claro. Sí. Sí, yo lo que a mí me parece, ¿no?, lo que yo comprendí, ¿no?, Sí. después de algunas cuestiones, Sí. ¿no?, es que en el caso, digamos, vos decías de Descartes, Sí. muchos toman a lo eurocéntrico sería pienso luego existo. En Sí. el caso de tanto de Dussel como de Ramón y discípulos de Dussel, toman esta que decía Dussel: yo secuestro, desaparezco, Sí, yo luego conquisto. existo. Yo Digo, conquisto, ¿no? claro. Claro, esto que vos pusiste ahí. Por otro lado, me parece interesante también remarcar el problema del marxismo, ¿no? Porque tanto Dussel como Ramón se consideran marxistas, como todos los discípulos, la mayoría. ¿Por Sí. qué? Porque hace muy poco tiempo, es más, todavía no están, no sé si ustedes saben que Marx vivió también en África, que lo único que se ha traducido son los primeros 30 años de Marx, pero los otros 35 años recién ahora se están empezando a traducir, porque en otras épocas, sobre todo en la época de Stalin, el que tradujo era un alemán que solamente tradujo la parte de Europa. En este momento, Y Dussel ahí que investigó. Claro, por eso Dussel empieza durante 10 años a aprender alemán y a traducir el mismo. Pero recién ahora yo hice un seminario que terminamos hace poquito tiempo sobre marxismos latinoamericanos, que la verdad que es alucinante las cosas que escribe Marx sobre colonización, claro. Porque él después, cuando él se junta con Morgan, con un antropólogo muy conocido, que todo esto no se conoce, empieza a investigar sobre marxismo en los países colonizados, y esto es lo que recupera Dussel y lo que recupera Ramón, es decir, que el marxismo dentro, digamos, de los países colonizados, por eso él toma cosas de Fanon, cosas del África, las cuestiones, por ejemplo, de Centroamérica son alucinantes, son realmente muy enriquecedoras. Por eso yo me fijé acá en el cuadro que vos pusiste acá en el Sistema Mundo, bueno, en esta cuestión, digamos, del conocimiento, del conocimiento del poder, el poder, el saber y el conocimiento, toda esta colonialidad, porque tampoco habla de colonización, habla de colonialidad, son complejas en ese sentido. Por eso yo insisto que a decolonial hay que agregarle antiimperialista, porque si no estamos hablando de la otra estructura decolonial de hace 10 años atrás. Antiimperialista, antirracista. Bueno, pues son estos 16, viste las lógicas pero el racismo habla de 16 lógicas de dominación, habla de Ramón. Exacto. Sí. Estas 16 lógicas de dominación son los que conforman no la superestructura económica que se planteaba en el marxismo económico, sino una lógica de dominación que hace el capitalismo, es decir, que el capitalismo se nutre de esas 16 lógicas para seguir afectando la condición humana. Esto quiere decir, por otro lado, en la otra diferencia que yo veía, que era, porque si no estamos juntando conceptos de distintas épocas, y esto es lo que me confunde a mí. Por otro lado, el problema pasaba por una cuestión que es tomar a la condición humana entre lo viviente y la naturaleza. Es decir, el papel de la naturaleza con respecto a la relación con el ser humano, con los animales y con las plantas, y de ahí todo lo que surge como espiritualidad, como la importancia de la espiritualidad, que no es como en otra época que se decía la religión no sirve y todo, no, la importancia de la espiritualidad, no solamente en la Vía Yala, sino en los países de Asia y del África, ¿no? Bueno, esto quería decir. Pero por eso Lili, está interesante lo que vos decís. Primero nosotros no vamos a hacer un purismo de Ramón, ¿no es cierto? Es decir, acá tomamos... mis críticas también. Sí, por supuesto. Entonces, me parece, porque ¿qué es lo que... A ver,
¿qué es lo que llega? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es la composición de las subjetividades y del conocimiento y de las ciencias, ¿no? Ahí me parece que es importante, porque todo esto que venimos hablando de pienso, luego soy, etcétera, etcétera, esta cuestión de la abstracción, que no es otra cosa que una filiación teológica, de la cristiandad, ¿no es cierto? Cristiandad, y entonces se plantea un sujeto y se plantea una ciencia. ¿Cuál es el sujeto que se plantea? Un sujeto no corporizado, un sujeto abstracto, ¿no? Un sujeto sin afecciones, y una ciencia objetiva, y un sujeto que casualmente, el sujeto blanco, europeo, ¿no es cierto?, que es el que tiene la dignidad de poseer la verdad, ¿no? De poseer la verdad del concepto de realidad y de la construcción de la ciencia, por supuesto de la epistemología, por supuesto de la axiología, ¿no? Fíjense, sí. Perdón, interrumpo. Sí. Es para complementar lo que estás diciendo, precisamente en términos del sujeto, porque bien lo mencionaste, un sujeto blanco, un sujeto hombre, y ahí ya emergería otra categoría, que creo que también sería hacer un análisis de cómo el hombre, desde la razón, esa razón colonial, empieza a tejer o a cimentar una caracterización en términos de lo que es la colonialidad, porque una cosa es hablar del hombre y otra cosa es hablar del género, otra cosa es hablar de la mujer, otra cosa es hablar de la naturaleza, que ya sería otro tipo de sujetos que entran a intervenir ese mismo pensamiento colonial que pues hasta el día de hoy nos tiene allí cimentando esa misma razón lógica que nos lleva hacia la destrucción. Simplemente era para ampliar eso en términos del... Claro, por eso aplana, nivela y pone una única, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a el uno imperial que clasifica, hace una ontología de la subjetividad, hace una axiología de los procesos sociales, políticos, etcétera, ¿no? Poniendo lo económico como central, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces tenemos que acá hacer otra diferencia. Me parece que para iluminar un poquito la cosa, tenemos el sujeto abstracto, la ciencia objetiva y neutral. No hay un sujeto situado, que es lo que venimos trabajando, ¿no? Casualmente lo que el poder plantea no es un sujeto situado, ¿no? Es decir, un sujeto dogmático, un sujeto abstracto, ¿no? Como elemento de construcción que se separa de los vicios de la corporidad, de los afectos, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos que diferenciar, y Ramón lo diferencia, me parece muy bien, y lo toma de varios autores, es la diferencia entre el abstracto, el universal abstracto que tenemos, ¿no? el que se impone, el que tiene una única referencia que es eurocéntrica, occidental, y el universal concreto, ¿no? El universal concreto, es decir, lo que tenemos que plantear es un universal donde puedan caber muchos mundos. Por eso él lo trae a los zapatistas, ¿no? Es decir, un universal que sea concreto, que tenga la diversidad. Es decir, tenemos un universal abstracto que es hegemónico, que es global, y un universal concreto que es múltiple, es diverso, donde ocupan las diferencias, pueden cohabitar las diferencias, y esta es la importancia, me parece, de poder pensar una política, no a la manera marxista, globalizante, donde pone el centro, ¿no es cierto?, exclusivamente en el trabajador, y dice, una de las críticas a la izquierda es, no se puede armar el programa preestablecido y ahí montar, ¿no?, la revolución o los procesos revolucionarios. Es decir, no algo prearmado desde las cúpulas, porque si no, ¿qué dice Ramón? Estamos repitiendo lo hegemónico, ¿no?, colonizante
del hombre que tiene la visión, el sujeto, el líder, el partido, que tiene la visión hegemónica y todos tienen que seguir, porque no conocen, porque no saben, porque van a aprender gracias, se suman al partido, se suman al dirigente, se suman, ¿no? Es decir, fíjense la diferencia, cómo se repite la misma izquierda, porque Ramón ahí es muy fuerte, ¿no? Es decir, la misma izquierda repite las hegemonías coloniales, repite la misma programación eurocéntrica. Me parece interesante. No sé si... Pero eso, claro, está bien, repite, pero eso es debido a que, bueno, él plantea la liberación, claro, no la emancipación, que es la diferencia que tiene con Dussel. Dussel plantea la emancipación de la subjetividad del sujeto y Ramón dice, no, hay que liberarse de esas cadenas que vos decís, ¿no? Pero bueno, yo lo que no entiendo es el cuadro, porque vos estás siguiendo el cuadro o estás No, estoy siguiendo lo que va surgiendo. No, pensé que igual estaba porque el cuadro está. ¿Dónde estás siguiendo el cuadro? No, para nada. No, vamos a partir de lo que va surgiendo. No, nada que ver. Lo podía haber organizado así, pero me gusta más así, que vaya surgiendo. No sé si Eduardo quiso participar en un momento y después, no sé, Mirta también. Eduardo, bueno, si no, Mirta. Acá hay un mensaje que dice Freddy, buenas noches, ser humano será siempre sujeto situado, sujeto porque ha de decidir para ser, y situado porque siempre se verá influido por el contexto en el que se encuentre. Exacto. Bueno, pero si entonces, porque esto, a ver, ¿qué es lo interesante, me parece, para tomar? Digo, por lo que va surgiendo, ¿no? Me parece, ¿qué es lo importante? Lo importante me parece es cómo podemos vislumbrar en el horizonte cierta cuestión de política, ¿no? La política por venir, la política actual, ¿no? ¿Cómo podemos? Y él trae, casualmente, a mí me interesaba mucho esta parte, dentro de las críticas de la izquierda, pero dice, pero aparte de todas las críticas, ¿no? Ya de lo prearmado, de todo lo instituido, ¿no? Del amo líder, del partido amo, de la construcción teleológica de un proceso revolucionario que tiene que seguir las etapas, etcétera, dice, pero hay otras formas de hacer política, hay otras formas, y lo trae de los zapatistas, ¿no? Dice que no parten de un programa prehecho, ¿no? Dice a partir de los indígenas tojolabales, dice la política, es decir, los que hicieron la invasión, digamos, del zapatismo, ¿no? Cuando quisieron meterlo el marxismo y quisieron ahí encorsetar la cuestión de la movilización, se dieron cuenta que no iba por ahí. Entonces le pareció mucho más dinámico y mucho más potente seguir a los tojolabales que decían hay que andar preguntando. Entonces, ¿qué hicieron los líderes zapatistas? Y anduvieron preguntando, ¿no? Y empezaron lo que decía un programa de mandar obedeciendo, que lo hemos visto varias veces, ¿no es cierto? No parte de un universal prehecho, preestablecido, ¿no? Porque casualmente es la lógica casualmente del mesianismo, ¿no? De predicar, ¿no? La política de la izquierda luminosa, que los líderes luminosos tenían que predicar, transmitir ese universal abstracto, concreto de la teoría, para que ahí meter todo esto. Sino que decían hay que andar preguntando.
Y dice ahí este universal concreto, porque parten desde otro lugar, parten del universal concreto, parten de las comunidades, parten de ese saber ancestral, y de ahí arman lo que arman y desarrollan lo que han desarrollado, ¿no es cierto? Andar preguntando y no andar predicando, andar viendo, consultando y no imponiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Mirta, Eduardo, ¿está por ahí? Sí, acá estoy yo. Sí. Bueno. Acá estoy yo. Me quedé con el tema de las izquierdas y quería hacerle una propuesta. En realidad yo no hablo de la izquierda, sino de las izquierdas. Exacto. ¿No? Sí. ¿No? Y me gustaría que en algún momento, yo no quiero interrumpir lo que está programado en el desarrollo de esta reunión, pero sí en algún momento, digamos, ¿qué es para nosotros la izquierda? Hoy, aquí, ahora. Aquí digo Argentina o México, bueno, de los distintos países que pueden estar. ¿Qué es la izquierda acá? ¿Cuál es la izquierda? Como para ir pensando desde acá, ¿no? Practicando esto que estamos hablando de colonizarnos o descolonizarnos, porque hay montones de conceptos que nos vienen traídos desde la academia, desde lecturas de autores extranjeros, análisis. Además, yo no tengo formación marxista, por lo tanto hay algunas cosas que hasta me cuesta entenderlas. Siempre fue una discusión un tanto abstracta o académica o rara para mí. En mi pueblo había dos comunistas que sabían de marxismo. Después el resto nadie hablaba de eso. Si bien ya hoy hay ciertos mecanismos que están incorporados en nuestra cultura política sin decir esto es fascismo, pero lo es, según dicen los que saben de esto. Bueno, pero quería proponer eso. Pero bueno, la reunión la hacemos entre todos, o sea, por eso que le decía a Lili. ¿Qué es la izquierda? Sí. ¿Qué es la izquierda para nosotros en la Argentina? Pero bueno, no ahora, lo dejo planteado para el momento que crean conveniente. Bueno, lo primero que puedo decir, medio extraño, ya un segundito, medio extraño, pues me quedó, lo voy a comentar, que en un video creo de Ramón, habla sobre su país, ¿no? Ramón fue perseguido dentro de Puerto Rico y se retiró muy joven. Bueno, de ese que lo perseguía Puerto Rico, sí, lo perseguía la CIA, y no pudo volver muchas veces porque estaba designado, estaba ahí, no conseguía trabajo concretamente, no la materialidad del trabajo, no podía conseguir trabajo. Bueno, él hace un análisis. Lo que pasa es que Puerto Rico es un país muy especial, su conformación política, de su estructura política, así que bueno, pero me resultó muy para investigar esa cuestión, porque está tan colonizado. Dicen, por ejemplo, no tienen economía, la economía es la economía de Estados Unidos, es decir, por ejemplo. Claro, entonces dice, ¿cómo juega ahí? Dice, ¿cómo juega ahí dice, es el debate, ¿no? Es decir, nos emancipamos, nos liberamos, ahí está, o buscamos ahí, no sé qué, bueno, no tiene la respuesta, ¿no? Está ahí navegando, dice, me gustaría tal cosa, pero veo que no se puede, bueno, pero volviendo al tema, ¿no? ¿Acaso no estamos repitiendo, la izquierda nos sigue repitiendo con los partidos políticos, y más que ahora que nunca, no estamos ahí donde el partido político es la luz, donde los ciudadanos que forman parte del partido tienen que seguir lo que el partido analiza en sus escritorios, ¿no? Y después las baja al pueblo, al grupo, ¿no? Es decir, como decía Ramón, fíjense qué interesante, los obreros, dice Ramón, los obreros eran incapaces de tener conciencia de clase. Fíjense, entonces, ¿quién le daba la conciencia de clase? El partido, la doctrina, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? El universal abstracto es vertical, es decir, está el uno que dirige y está la multiplicidad abajo que responde. El universal concreto es horizontal. No sé si esto sirve. Sí.
dice Andrés, en consonancia con esa interpretación, es bueno decir desde qué lugar emerge el ser occidental o ser de otra espacialidad. Liliana acuerda con Mirta, pero dice que la izquierda y la derecha son categorías eurocéntricas. A su vez, Andrés dice, yo diría que son categorías que engloban el hacer político más que un pensamiento eurocentrado. Liliana dice, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, sí, y que Ramón esclarece sobre el socialismo del siglo XXI con la acción de las comunidades y su papel, y el Estado y su papel. Bien. Antonio Aval. A ver. Sí, buenas noches. Sí. Gracias por haberme permitido entrar al grupo. Yo les estoy hablando desde Cochabamba, Bolivia. Bien. Y el tema que se estaba tocando lo estamos viviendo justamente en el proceso político desarrollado, yo diría a partir de los años 80 en Bolivia, que tiene que ver con el desencuentro entre la izquierda y las formas de hacer política de los pueblos originarios. Ustedes saben que en Bolivia tenemos en este momento una especie de crisis al interior de lo que fue el MAS. Exacto. Sí. Esto es producto justamente de ese proceso colonial, de esa colonialidad que habita en la práctica política, independientemente que sea de izquierda o derecha, y aquí es el tema central. Las malas lecturas de Marx han hecho que se imponga una visión de la linealidad de la historia, por ejemplo, cosa que en la cosmovisión de pueblos originarios no existe. Es en una forma más bien de espiral, un eterno retorno. Claro. Y los desencuentros que existen en términos políticos son la contradicción principal de la estructura social boliviana. Y la incapacidad de entender esta estructura colonial, primero, y la colonialidad presente en la sociedad boliviana, hace que la izquierda no entienda las lógicas con las que los pueblos originarios trabajan el tema político. Y aquí un apunte, en ningún diccionario, ni el de Bertonio, ni en los diccionarios de Quechua de los jesuitas de 1600, vamos a encontrar algo que se asemeje a el concepto política, ¿no? Lo que sí se puede hacer, y lo hemos hecho con algunos compañeros acá en un grupo de análisis, es inferir cómo se entiende la política en el pueblo andino. En los pueblos andinos la política es sencillamente la reproducción de la vida. Exacto. Por eso los valores guían la práctica cotidiana, guían la representación, que no es individual sino colectiva, guían el desarrollo de la economía, que no es individual sino es complementaria entre lo individual y lo colectivo. Por eso el dominio territorial espacial tiene que ver con los diferentes pisos ecológicos, ¿no? Y las políticas redistributivas entre todo eso. Entonces, tenemos que dar una mirada hacia las formas de representación y de producción del pensamiento en el mundo andino, porque un rasgo duro de colonialidad impuesto
desde la izquierda, no voy a decir desde el marxismo, desde la izquierda, es que alguien ya lo tocó, es el tema del vanguardismo, ¿no? La clase obrera es la que va a reivindicar a todo el pueblo, incluidos, metidos en la misma bolsa, a los indígenas. No es así. Claro. No han pasado por un proceso de desarrollo capitalista, no hay el proceso de proletarización del conjunto de la sociedad. Es más, Bolivia es uno de los países con menos desarrollo industrial de Latinoamérica. Entonces son todos estos elementos que hacen vigente el tema de la estructura colonial, de la formación del Estado-Nación, y la actual reproducción de la colonialidad en todos los dispositivos que tiene el Estado. Estoy hablando de la educación, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del ejército, todos esos procesos que bien se denominan procesos civilizatorios, ¿no? En desmedro de una civilización truncada, que eso fue el hecho colonial. Bien, simplemente esos apuntes. Bueno, antes de dar paso, estaba Eduardo, veo que ahora que abrí el panorama, saqué el gráfico, vi el panorama, ahora está Silvana, Silvana sí también. No, quería decir una cosa que me parece que es fundamental, que para pensar la cuestión de la izquierda tenemos que salir de la hegemonía del sistema, de la visión economicista, como que la economía es la centralidad. Entonces, dice Ramón que el sistema mundo tiene dentro de sí el sistema económico, pero como uno de los elementos, dice, mire, me gustó esa forma cuando dice enredado en jerarquías de poder. Es decir, que no es el sistema mundo, no es el sistema económico, ¿no? Me parece que eso es fundamental para pensar todo esto lo demás. La izquierda y todos los procesos, de hablar del neoliberalismo, ¿no? Es decir, son las variables económicas, como si fuera el único elemento, la única focalización del trabajo de la izquierda. Me parece que ese es un elemento fundamental. Eduardo, vos que levantaste la mano, te fuiste, ¿querías decir algo? Perdón, hay algunos mensajes. Sí. De Liliana hacia Antonio, dice, de la mirada del Marx eurocéntrico, compañero, no del Marx latinoamericano. Por eso se habla de diversidad. Exacto. No es pueblo originario versus izquierda, sino el buen vivir versus la muerte. Y después hay Asheninka Idioma y Cultura, que dice: ayudemos a difundir a más amistades, apoyemos a los nuevos autores, dale like o me gusta, esperamos tus comentarios, y deja una página de Facebook. Sí. No sé quién es. Bueno, por eso tenemos que pensar el concepto de modernidad también, ¿no? Que es fundamental en el concepto de Ramón. La modernidad como un sistema civilizatorio. Un sistema civilizatorio que a partir de la invasión colonial generó la destrucción de los pueblos y destruyó civilizaciones, diversas civilizaciones del sur global, ¿no? Habíamos dicho Abya-Yala, África, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, me parece que eso es fundamental, porque el concepto que no es de él, sino que lo toma de los pueblos originarios, ¿no? Es que la civilización es una civilización de muerte, la actual. Sí. ¿No? De destrucción, de todo punto de vista. Bien, Silvana, Mirta, no sé si después, Eduardo, quieres decir algo. Bueno, buenas noches a todos. Voy a ver si prendo la cámara y no se corta, porque
Bueno. Bien, a mí me parece que a mí me cuesta un poco cuando hablamos de Marx trasladarlo al concepto de la realidad latinoamericana, porque en realidad Marx piensa el escenario de la sociedad del siglo XIX, con todo el proceso de industrialización que se venía dando en la Europa occidental. Es más, él nunca analiza la realidad latinoamericana. Lo que pasa que después nosotros tenemos como referente todo ese concepto que coloca la cuestión de la relación del hombre con ese modelo capitalista que vincula al hombre con los medios de producción, y cómo esos medios de producción, esas relaciones productivas a través de la propiedad privada se dan en condiciones de explotación. Lo que pasa es que la realidad latinoamericana a través de la colonización, porque digo, de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Latinoamérica es un escenario totalmente diferente, y el desarrollo de la izquierda, yo creo que toma un poco la mirada o el modelo marxista o los modelos de la izquierda, es porque plantean también la posibilidad de un nuevo hombre, un hombre que vive en comunidad, un hombre más solidario, dejar de lado ese individualismo, ¿no? Como ahora a veces pensamos, ¿no? Ustedes ven que siempre la derecha está con ese discurso, ¿no? De individual, de que todo lo que el sujeto desarrolla, conquista, es un logro personal. Cuando nosotros tenemos que pensar, a ver, en mi caso, ¿no? El hecho de que haya podido ser universitaria, que haya podido estudiar, digo que hay factores a mi alrededor que colaboran con ello, no es una conquista individual. Y yo me parece que Latinoamérica, que tiene la particularidad de ser uno de los continentes más ricos, porque en realidad, más allá de que si bien hay algunos países que no son altamente industrializados, como por ejemplo el caso del Uruguay, ¿no? El Uruguay lo que es un gran exportador de materia prima, pero el tema es que es un continente, y Uruguay no es la excepción, donde es muy desigual, donde la distribución de la riqueza, en que yo creo que por aquí es donde la izquierda no ha hincado mucho el diente, con la cuestión de las reformas agrarias, con la cuestión de poner un impuesto a la riqueza, ¿no? Porque digo, el problema es que acá las multinacionales, todo eso, digo, como que tributan muy poco. Entonces, esa teoría, inclusive esa teoría económica, del derrame, es una teoría totalmente, acentúa aún más la brecha y para nada, de alguna manera, promueve el buscar, de alguna manera, poder ser más ecuánime, más justos a nivel de distribución. Y me parece que nosotros, obviamente, yo estoy muy contenta que haya vuelto a ganar la izquierda en el Uruguay, pero también entiendo de que es una izquierda que tiene varias posicionamientos. Por eso, a ver, el conflicto que surge entre O'Donnell y entre el ministro de Economía, porque claro, ellos, digo, tienen esa mirada muy en relación a los números, y entonces se pierde todo ese concepto, y que ahí deviene mucho la cuestión de la realidad, ese proceso de colonial, de que no solamente una sociedad está atravesada y condicionada por una cuestión económica, sino que tiene que ver con una cuestión también de desarrollo más humanista. Porque, a ver, no sé, tanto creo que el mismo problema tiene la Argentina, Chile y otros países, y Uruguay no es la excepción, porque no es una isla. Estamos frente a una emergencia cultural. Claro. Ahora Silvana, te pregunto, o les pregunto, pero las izquierdas
no están barajando en la mesa del poder? Es decir, ¿qué va a variar? Digamos, en el concepto que estamos hablando de la referencia de Ramón, ¿no? Antiimperialista, anticapitalista, antirracista, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿hay posibilidades si no se cambia la estructura de estas sociedades que estamos viviendo? ¿Es posible? Pero me parece, a ver, yo creo que hay que partir, a ver, vos viste que el sistema se retroalimenta y nuestro sistema apunta a un modelo hegemónico. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a ver el modelo uruguayo es un modelo neoliberal. Entonces, por ende, digo, hay un objetivo del capitalismo. Ahora, ¿qué es lo que yo también tengo que pensar en relación la diferencia de los modelos de derecha de los de izquierda? Bueno, que en alguna medida, hay se instalan los consejos de salario, que me parece que, o por ejemplo, los ámbitos tripartitos. Hay la posibilidad de diálogo y de intercambio entre las organizaciones, como pueden ser los sindicatos. A ver, vamos a entender esto. El Estado, si bien es un Estado presente, porque Marx, la propuesta de Marx es ir hacia también una sociedad, un comunismo, donde no hay Estado. El Estado es regulador. Bueno, entonces digo... pero ahí así analizamos, Silvana. Fíjate, tú dices, pero el tema es, si de acá tenemos que hablar o abrir la cuestión a un nuevo pensamiento donde se trascienda solamente las variables económicas, que es lo que estamos hablando, los sindicatos, el partido, que no está mal, pero si no abrís, si los sindicatos se vuelven los sindicatos gordos, enriquecidos como en Argentina, si tenés la burocracia de los partidos políticos, de nuestros representantes, que hacen sus entongos ahí en sus escritorios, ¿dónde quedan todas estas 15, 16 modalidades de dominio que tenemos? ¿Cuándo la izquierda o los que están en el poder se van a poner a pensar en esto? No, simplemente a ver cómo podemos regular un poquito más, un poquito menos, dentro de lo que se puede, dentro de lo que se puede el discurso neoliberal. Se puede, hay una sola alternativa, ¿no? Pero, a ver, vamos a entender esto. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros, el tema de la comunidad que se apropie del tema de los espacios, la educación, la educación es, la educación produce movilidad social. No, o sea, ¿cómo vos en un lugar a veces asediado por el proceso de desindustrialización, donde hay un alto nivel de desempleo, donde hay mucha desigualdad, eso es generalmente un lugar, un terreno fértil para el establecimiento de los narcos? ¿Qué es lo que sucede? Pero está bien, pero lo que pasa es que... Sí, pero el tema es... Lo abrimos a ver que hay otras manos levantadas, pero no estoy en desacuerdo, Silvana, ¿no? Estamos ahí, pero me parece que falta algo más, porque están aburguesados los políticos, totalmente aburguesados, y se comen el discurso neoliberal. Ese es el problema. Bueno, no sé, a ver quién más. Andrés. Tengo mensajes. Sí, bueno. Tengo mensajes. Humberto dice: Antonio, interesante tu perspectiva de la deconstrucción para interpretar a Marx desde el Abya Yala. ¿Podrías compartir esa sistematización o fuentes? Gracias. Liliana, a su vez, dice ya hace 7 minutos: por eso, Silvana, Dussel se dedica durante 10 años a traducir a Marx, el Marx que se dedica a los países colonizados, cuando Marx toma de método antropológico. Creo que son 4 volúmenes, ¿no? No sé si alguien sabe, que creo que son 4 volúmenes de Dussel.
No, lo que pasa es que hay gente en el mundo que se ha dedicado durante décadas, y lo que yo pienso es que esto que dice Silvana es muy importante. ¿Por qué? Porque esto te demuestra la colonización epistemológica que hay acá en la República Argentina. Yo como profesional de la salud nunca tuve acceso jamás, por ejemplo, a cómo vivía la salud mental, por ejemplo, en el África. A mí me prohibieron leer en la Facultad de Psicología de la UBA, como en Antropología, saber más. ¿Por qué? Porque había una colonización subjetiva de la bibliografía de Estados Unidos y de Alemania. Entonces, esto que dice Silvana es importante desde ese lugar, es decir, sí, tenés que leer un poco los 35 años del Marx, que se dedica exclusivamente a los países colonizados, Silvana. Porque vos decís una cosa y yo digo, todos los intelectuales que se han dedicado exclusivamente a esto durante décadas, en este país, yo no sé si soy de acá de aquel, en este país no se vio. ¿Entendés lo que te digo? Es colonización epistemológica. Liliana, yo soy Gustavo. Yo vivo acá en Gran Bretaña desde hace muchos años y estudié psicología acá. Sí. Por lo tanto, me llamó la... Sí, y acá justamente para los escritos y toda la cuestión epistemológica puede solamente ser utilizada si parte de Europa y Estados Unidos, más los primos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Sí, sí. Pero inclusive es importante también subrayar que la cuestión epistemológica no solamente es de una parte de Europa, no de toda Europa. Claro, No es de Ucrania ni es de Checoslovaquia, tiene que ser, y tampoco es de Irlanda. Ellos no son blancos según el criterio colonial, ellos son otra clase de blancos. Sí, pero ya al principio, como se dijo, de que eran 5 países, ya sabemos cuáles son los 5 países. Sí, efectivamente. No, solamente yo para confirmar que tal cual, y esto que vos acabas de decir, cuando yo estuve en Buenos Aires el año pasado y fui a una conferencia en la UBA de investigación, y me llamó profundamente la atención que justamente los autores con los que trabajan en la UBA son exactamente los mismos con los que trabajan acá. Mira. Así que cuando llegué, me estaba acá en Inglaterra. Por lo tanto, me llamó profundamente la atención, porque vos sabés, quería ir allá a descubrir, a ver cómo hacían la psicología allá en Argentina. Y me encontré con Omar Testese cuando pude comprobar que efectivamente era exactamente lo mismo que acá, ¿no? O sea, los autores y la base filosófica del pensamiento psicoanalista estaba fundamentalmente basada en los autores que venían de la metrópoli. Sí, efectivamente. Mientras que otros autores, tales como Martín Baró, y la psicología de la liberación. Es así. Y después tenés pacientes migrantes que te quieren morir. Después tenés pacientes migrantes que te quieren pegar. Más, lo de la psicología de la liberación de Martín Baró lo vine a descubrir acá, en Inglaterra. Claro. Mientras que allá, ¿sabes? No saben ni siquiera quién es. Están todavía en la nube. Exacto. Sí. Qué interesante esa observación. Me parece, terrible. Después sí, tenés pacientes migrantes y no sabes cómo tratarlo. ¿Por qué? Porque la psicología comunitaria en este país está totalmente un manto de olvido total. Sí, y esto tiene que ver con la colonización cultural, con la colonización epistemológica, con los diversos tipos de colonización a los que se refería Roberto anteriormente. En cuanto que, sí, tal cual, no vamos a hablar únicamente del sistema capitalista, sino de todo el conjunto. Inclusive más, hasta hay otros autores y otras versiones que están orientadas a deconstruir, a descifrar esto que estamos viviendo.
Por ejemplo, sí, se habla también del neocolonialismo y de un colonialismo que yo he descubierto acá en Inglaterra. El colonialismo... por ejemplo, Quijano y Mariátegui, Fanon, cuando habla de los condenados de la tierra. Y muchos autores británicos también que hablan sobre el colonialismo interno. El mismo al que se refirió Marx en El Capital cuando describía la situación de los obreros británicos, blancos, siendo explotados por el que en definitiva es el colonialista, que no es el inglés promedio que está acá caminando por la calle. Son las élites británicas que tienen el poder. Y por otra parte quería decir también que acá en Inglaterra se habla de dos tipos de colonialismo. Se habla del colonialismo militar y después se habla del otro colonialismo, que es el colonialismo financiero. Por lo tanto, se habla del colonialismo en dos etapas. Se retiraron de África, de las colonias en Asia e inclusive de Latinoamérica. Y el retiro militar fue subsecuentemente continuado por el colonialismo financiero, que es justamente el que estamos padeciendo hoy. De hecho, en Argentina y en otros tantos países de América Latina, de Europa, sí, de Asia y de África no hay más presencia militar. Lo que hay sí son bancos. Bueno, pero está bien, pero a ver, está bien, eso es una forma de clasificar, pero nos olvidamos, me parece que la riqueza que tiene Ramón, me parece, ¿no? Son los modos de opresión, los diversos modos, los 15, 16, los que vayan surgiendo, modos de opresión que están permanentemente en juego, y no solamente están en juego norte-sur, sino dentro del sur, el norte del sur, el sur del norte, etcétera, etcétera, ¿no? Y la reproducción de las diferenciaciones dentro de cada poblado, ¿no es cierto? Es decir, ¿o acaso un dirigente político no hace racismo epistemológico, por ejemplo, con la gente? Es decir, sí, somos lo que sabemos, vos no sabés, vos esperás, nosotros te vamos a decir. Es decir, vivimos reproduciendo toda esta serie de racismos. Me parece que el tema racismo es muy importante para Ramón, creo que lo pone muy central, ¿no? Porque acá, sí, aparte... El es el ordenador. Claro, exacto. Es el marcador global de todos los demás. ¿Por qué? Porque siempre está el más y el menos, ¿no? Está el que está dentro de la zona del reconocimiento, si ustedes quieren, y están los desplazados, los no considerados. Es decir, el psicoanálisis, por ejemplo, casualmente es con todo su aparato importante que tenga, lo que tú quieras, pero de pronto el sujeto en Argentina que quiere decir, no, pero yo estoy haciendo una experiencia, no, ¿me entendés? La hegemonía que ha tenido, sobre todo en el gobierno militar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La hegemonía del psicoanálisis, más allá de la cantidad de cosas que podemos rescatar, pero evidentemente, y eso también hace las ciencias sociales, que el otro elemento que pone Ramón, es decir, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de ciencia estamos haciendo? Pero no solamente qué tipo de ciencia, qué tipo de conocimientos es el que estamos manejando. Seguimos reproduciendo el concepto racional, ¿no? El concepto epistémico, el concepto de los significados. Somos reproductores de lo mismo. Entonces, me parece, yo como lo tomo a Ramón, me parece vital, es casualmente que las revueltas, que las luchas son diversificadas, es decir, hay un montón de lugares donde pensar, ¿no? Porque vos decís, bueno, yo lucho con antiimperialismo, perfecto, pero sin embargo genero racismo, ¿no? Claro. Genero cierta hegemonía por acá, cierto poder por allá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece... Y el consumismo. Claro, porque si no volvemos a lo mismo. Bueno, pero determinado partido, determinado... Y volvemos con las mismas variables. ¿Y dónde están todas las otras variables? ¿No? Que por ahí no sé, pero Bolivia, México, Venezuela, son experiencias que tratan de desbordar
esa cosa tan hegemónica, tan del sistema capitalista, bueno, los zapatistas ni hablar, ¿no? Pero me parece muy importante eso porque si no seguimos pensando nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos analizando a Ramón desde una forma de pensar occidental, es decir, desde cierto digamos, dominio epistemológico, reproducimos hasta cuando hablamos de un compañero que tiene otras lecturas. Y nosotros lo queremos encasillar dentro de... ¿no? Me parece que eso es importante para poder pensar y hacer nuestra propia autocrítica. Nosotros tenemos que también descolonizarnos en nuestro propio proceso de pensar, sentir, vincularnos, relacionarnos, lo que construimos. Es decir, hay un montón de cuestiones para poder pensar, porque si no tomamos esos ejes, estamos taponando a Agrofoguel en las cuestiones más importantes que tiene. Bien. ¿Viste ahí? ¿Viste, sí. Roberto? ¿Puedo hablar en algún momento? Sí, Mirta, disculpe, Mirta. Después Armando, bueno, Andrés también y Silvana. Hablando de descolonización, sí. Yo estaba mirando nuevamente algunas cosas de nuestra historia. Así como Cuba toma Martí, así como Venezuela toma fuertemente a Bolívar, nosotros no repasamos a nuestros propios próceres, a nuestros antecedentes históricos. Por ejemplo, nos acordamos que Belgrano hablaba de la igualdad de las mujeres, que Belgrano proponía la enseñanza estatal gratuita y obligatoria, que proponía una reforma agraria, que la tierra era para el que la trabaja, que proponía la industrialización, la defensa de los trabajadores del campo, la importancia de la estadística. Estoy guiándome por el último libro que estoy leyendo. Contra el fetichismo etcétera, contra la concentración de la riqueza en pocas manos. Todo esto está documentado. Sin embargo, combatía la desigualdad, por supuesto la distribución de la riqueza, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hablamos de Belgrano nosotros como hablan en Venezuela de Simón Bolívar? ¿Eso no es una forma de colonización de nuestro pensamiento? Sí. Exacto, sí, totalmente. Sí, aunque para mí hay una cuestión ahí complicada, hay una cuestión complicada de más allá de valorizar las luchas y la gente que luchó, porque no es es un emergente dentro de un movimiento social, ¿no? Porque, ojo, porque si no corremos el tema del personalismo, ¿no? Ese es un grave error, ¿no? Los sismos. Perdón, esto sí. No es personalismo. No, ya sé. No es historia, es como para que todos y cada uno lo sepamos. No, por supuesto. Y es parte de nuestro trayecto histórico. Totalmente. Y hacia nuestra propia identidad. Totalmente. Pero sin embargo se le da más bolilla a Sarmiento. Claro, pero digo en este sentido, más allá de lo que valoro lo que tú dices, pero también seguimos buscando, ¿no? Los caudillos. Seguimos buscando los caudillos. Es decir, me parece que vienen tiempos históricos. Seguimos buscando ideas, no son nuevas, no vienen de afuera. Son de una época y han formado parte del pensamiento que se fue nacional y popular que se fue formando en la Argentina. Está perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿no seguimos percibiendo que es necesario que aparezca un Menem, ¿no? Como apareció, ¿no? Es decir, como que de pronto captura todas las... Es decir, me parece que seguimos en un sentido, tenemos que de alguna forma, más allá de valorizar todo esto, estamos de acuerdo, pero para futuro, digamos, es decir, me parece que hay que salir de esa idea de que tiene el pueblo, de buscar un líder que lo lleve adelante, ¿no? Y que la mayoría de las veces por ahí lo traiciona, o pasa lo que pasa con Milei, ¿no? Es decir, que grandes masas sociales se movilizaron ahí, es decir, porque eso también es un efecto colonial, ese también es un efecto de colonialidad, es un efecto porque genera la masiva transferencia de los sujetos, de la comunidad, la masiva transferencia a alguien que sea nuestro representante. Entonces, bueno, ¿quién sigue? Armando, Andrés, vuelva Mirta y Coso. Y Silvana después. ¿Qué tal? Yo
estoy escuchándonos con mucha atención. Creo que el libro de Enrique Dussel es muy ilustrativo con respecto a cómo podemos nosotros encontrar en América las formas de trabajo colectivo político. Él habla de que la máxima representación de cómo organizar a las comunidades es a través y del gobierno, ¿no? Del gobierno de los zapatistas, es a través de los potestas y de los podestas. Esos dos conceptos importantes que a mucha gente se le olvida, ¿qué son los potestas y qué son los podestas? Enrique Dussel dice, no puede ser político una persona que quiera representar al pueblo si no es elegido por la comunidad. Entonces ahí Enrique Dussel nos da una luz importante de cómo nosotros podemos encontrar el camino en el Abya Yala para poder organizar a las comunidades. Desgraciadamente, como lo hemos estado en todo el tiempo aprendiendo con Bifo y con muchos autores que hemos leído aquí, cómo tenemos atrapamiento de las subjetividades. Y estamos de una manera brutal. Ahorita hablamos muy bien del análisis político de todo lo que está pasando en Latinoamérica, pero al rato se nos olvida y la vida misma nos va atrapando en los quehaceres cotidianos. Lo que decía Gustavo hace rato es cierto, el capitalismo en su acumulación perpetua lo que está haciendo es que ahora no manda comandos militares, sino manda bancos. Esos bancos lo que están haciendo es controlar la vida de los individuos. El hombre endeudado que vimos de un autor que acabamos de ver, ¿cómo se llama este autor italiano? Y sí, entonces, estamos viendo nosotros constantemente, no avanzamos, ellos avanzan de una manera brutal. Los Rothschild en Inglaterra, con todo su capitalismo, junto con todos los grupos fundamentalistas hebreos del sionismo, pues están controlando el mundo. Entonces necesitamos repensar a Dussel, porque Dussel da una luz muy importante sobre los podestas y los potestas. ¿Qué es eso? La comunidad tiene que elegir a los que van a representar, y el representante tiene que ser pensando en mandar obedeciendo, es decir, tú saliste de la comunidad, tú tienes que hacer las cosas bien. Claro. El problema, Armando, estoy totalmente de acuerdo, lo que decía Dussel casualmente, el poder es el poder comunitario, pero el poder comunitario necesita la institucionalización, potestas, etcétera, que decías tú. Es decir, y la institucionalización a través de los representantes. Ahora, lo que estamos viendo es la perversión de la institucionalidad de la representación, ¿no es cierto? Pero el poder es comunitario, se debe institucionalizar. Ahora, ¿qué tipo de institucionalización? ¿Y qué tipo de engranaje para controlar? Porque si de pronto vos elegís a tu representante, pero tenés que esperar 5 años para ver si lo podés cambiar, ¿me entendés? Algo no está funcionando. Como nos pasa a nosotros acá en Argentina. Claro. Bien, no sé quién sigue después. Métanse, no sé si Andrés. Roberto, precisamente cuando lo que estás mencionando, hay un politólogo español, se llama Juan Carlos Monedero, y él hace un análisis desde la política, cómo la política tiene que romper con su propia hacer de política, ¿sí? Cuando él se sienta a analizar la política y precisamente encuentra lo que ya estamos diciendo aquí en el escenario de lo que está sucediendo en Latinoamérica, y no en Latinoamérica, en el mundo entero, porque lo desafortunado no es que haya representatividad de los sujetos que van a supuestamente a representar los intereses de unos grupos, ¿sí? Sino el problema fundante es que cuando hay una desconexión entre lo que es la comunidad y ese representante que hace las veces de una representatividad, ¿sí? Entonces él propone, y pues dentro de sus postulados que ha venido trabajando, dice, hay que hacer o instituir en la misma institución, que desafortunadamente es la única que tenemos en términos del momento, la democracia lineal, ¿sí? Representativa, una unión entre lo que es la representación y la comunidad. Porque cuando hay una desconexión, dice, cuando hay desconexión
entre el representante y la comunidad, es cuando emerge lo que ya estamos diciendo. El problema fundante de la misma democracia neoliberal, donde siempre se representa es el interés de arriba, de los Rockefeller, y no el interés de los de abajo, X, Y, Z y todo esto. Entonces, bajo esa lógica de pronto entrar a entender no solamente que hay otros tipos de hacer, porque creo que con Liliana nosotros lo pudimos evidenciar cuando estuvimos en Guatemala, pues allí se está movilizando la política y se está movilizando el proceso hacia un hacer político, pero un político distinto, y los pueblos originarios lo saben, ellos lo saben. Bolivia no por nada tiene una constitución en donde se reconocen hechos de la madre naturaleza, es la única que creo en el mundo que tiene, a pesar de que se hizo hace como 20 años, es la única constitución política en donde se reconocen los derechos de la madre naturaleza. Entonces, hacia allá es donde creo que no solamente Ramón Grossfogel, sino todos los teóricos decoloniales están tratando de movernos y llevarnos hacia esa lógica. Es decir, si hay que hacer política, hay que hacer una política consciente del lugar en donde nos encontramos hoy. Claro. Hace 3 días o 4 días atrás, Ramón Grossfogel se sentaba con una filósofa de la liberación de la misma escuela de Enrique Dussel, y ella le hacía preguntas, pero es que lo que pasó en Israel o lo que está pasando en Medio Oriente en este momento, eso no fue porque sí, eso tiene unas múltiples interpretaciones, y en esas múltiples interpretaciones aparecen las 16 lógicas de dominación que ya están configuradas, ¿sí? Desde el hacer político, desde el hacer económico, desde el ser, y desde ese ser, porque la persona que estaba representando los intereses no solamente de una nación, sino de la misma resistencia en ese espacio, pues tenía unas confluencias en el hacer político de Palestina, digámoslo así. Entonces, bajo esa lógica de tratar de empezar a tejer y de construir o de construir lo que desafortunadamente tenemos en este momento, que es lo único que tenemos, y es la democracia liberal. Bueno, la democracia liberal tiene que irse moviendo, pero ¿quién la va a ir moviendo si no son los mismos sujetos que son partícipes de ella? Entiendo que en Latinoamérica hay múltiples irrupciones. Argentina es un gran cataclismo de lo que ha pasado con la democracia liberal, precisamente por la representatividad y cómo las izquierdas mal configuradas, mal analizadas, pues divergieron en dinámicas como la que llevaron en este momento a la presidencia a una persona que representa no la derecha, sino la ultraderecha fascista. Claro, pero Andrés, una cosita, pero esa experiencia que tuviste vos, que también tuvo Liliana, etcétera, ¿era una cuestión vertical, donde te bajaban la cuestión, o era más el tejer se busca un tejer horizontal o un tejer de arriba hacia abajo? ¿Se entiende? Me parece que lo importante... Partes de donde estábamos. Y precisamente por eso estábamos representantes de diferentes latitudes de Latinoamérica. Claro. Entendemos que, por ejemplo, de Latinoamérica y de Centroamérica, claro, de todo horizontal. Claro. Que habían personas que vivían y habitan España, solamente que ahorita el País Vasco. Entonces, entender que la lógica de la política de Lapia Ayala, como lo dice Enrique Dussel, puede enriquecer no solamente la política de Lapia Ayala, sino la del mundo, hacia una lógica distinta, pues puede detonar en múltiples sinfonías de sabores y colores y sentires. Entonces, bajo esa lógica de que no solamente estamos aquí para construirnos de manera individual, como que el que va y representa, sino que tiene que haber una conexión directa con la comunidad, como lo reconocen los zapatistas, mandar obedeciendo. Eso es una lógica que rompe no solamente la lógica misma de la institucionalidad de la política, sino también la lógica de la comunidad. ¿Sí? Si la comunidad no entiende que uno es y representa los intereses de esa comunidad, pues la misma lógica de la misma comunidad lo ataca a uno, y es lo lógico, es lo paradójico, porque sucede mucho. Porque ese ser que, precisamente una de las preguntas que creo que Mirta hacía, eran términos del ser, y creo que también mencionó ella misma la respuesta. Decía, hay unas categorizaciones del ser, y esas categorizaciones del ser ya las hizo Frank Fanon en una lectura muy bien hecha
acerca de lo que entendemos, cómo es el contenido del ser. Entonces, bajo Frank Fanon ya se nos empieza a dilatar, digámoslo de un modo, y no solamente con Frank Fanon, sino con el mismo Karl Marx, y con Enrique Dussel, y con Ramón Grossfogel, y con Karina Ochoa, y bueno, y con múltiples escritores que han venido tratando de hilar no solamente una línea de lo que es lo que significa ser latinoamericano, sino lo que significa tejer en sentido de comunidad, digámoslo así. Claro, Andrés, y ese de Fanon, que lo vamos a volver a ver seguramente el año próximo, me parece que hay que sensibilizarse en ese nudo estructural que es el tema del racismo, y que tiene que ver con esa línea del humano, que uno lo pasa por alto, es que eso no se toca, ¿no? Pero vivimos intoxicados en ese virus del superior y el inferior, ¿no? Reproducimos permanentemente, cada momento, ese virus del superior y el inferior, ¿no? Y seguimos haciendo subdivisiones dentro de nuestros campos, es decir, eso se reproduce en lo común y se reproduce obviamente en las estructuras verticales. ¿Se entiende? Se reproduce en lo común porque yo lo tengo identificado en mi interioridad, y entonces claro, hay que pensarnos, que porque cuando hablo de pensarnos estoy saliéndome de mi pensamiento propio individual. Tendríamos que pensarnos que yo no pienso solo, yo pienso según la referencia de lo que hay a mi alrededor, y entonces la persona que está por allá dice, no, es que la institución de la escuela o la universidad solamente permite cierto canon para que se pueda pensar lo que es la lógica de la psicología, y no se habla de la psicología de liberación. Eso tiene mucho de cierto y de trasfondo, y tiene un tanto de trasfondo porque si seguimos reproduciendo el mismo pensamiento, pues no nos pensamos hacia nosotros, sino pensamos hacia lo que se nos está diciendo que pensemos, es mandarnos una línea de trabajo y hacia dónde se supone se estructura el mundo. Claro, pero fíjate Andrés, fíjate una cosita, sí. que Ramón le da un giro, ¿no? Un giro también a esto de la izquierda, cuando dice, bueno, la izquierda está planteando, ¿no?, este significante actual de la izquierda, que es lo común, pelear por lo común. Pero dice Ramón, pero ¿qué es lo común? ¿Lo común es lo mismo en Europa que en Latinoamérica o en África? Dice, ojo con eso. Es decir, reproducir, es decir, salvo que pensemos sí el común que traen los pueblos, ¿no?, del sur global, los pueblos originarios, que hablan de un común que es casualmente ese, ¿no? El ser de lo diverso, el ser de lo múltiple, el ser de la articulación con la naturaleza, el ser de lo comunitario, el ser de lo solidario. No me parece que sea el mismo común que por ahí muchos políticos mantienen, ¿no? O políticos, filósofos de Europa y de otros lugares. Ojo con ese común, igual que lo que estamos hablando de identitario. Dice, hay que romper, o sea, en cierta medida también acuerdo con eso, no hay que romper la cuestión identitaria, ¿no? La identidad como un eje de poder, etcétera, etcétera. Pero ojo, que deconstruir la identidad para un sector puede ser importante, pero para otros sectores hay que construir, no deconstruir. Hay que reconstruir identidades, no deconstruir identidades. ¿Se entiende? Me parece que eso es muy importante para no este universal, esta cuestión de estos universales hegemónicos, para ponerlos en cuestión, ¿no? Y abrir estas diversidades, abrir para estas nuevas lógicas de dominación, para abrir, ¿no es cierto?, los procesos de individuación, y mirar también la filosofía andina, los movimientos comunitarios de nuestros territorios, es decir, sin excluir lo demás, ¿no es cierto? Porque me parece que todo también suma, porque hay críticos muy importantes europeos, pero ¿qué pasa? Critican desde la propia Europa. Ese es un tema complicado, ¿no? Y bueno, y viven ahí, miran desde ahí. Hay varios mensajes. Sí. Jackie Revelo dice, impresionante ese tapado de las investigaciones, porque ese es el límite impuesto. Humberto dice,
la izquierda eurocéntrica reproduce el patrón de la élite criolla colonial y extractivista. Puro gatopardismo. Silvana dice, también está Quijano, Mariátegui. Humberto dice, la colonialidad del saber en su máxima expresión en pleno siglo XXI. Liliana dice, por eso Ramón habla de colonialidad, 16 jerarquías de dominación. Freddy dice, Marx necesita ser repensado para encontrar cómo analizar el capitalismo de este siglo. No debemos terminar siendo seguidistas y peor, ser como el marxismo de izquierda latinoamericana que aplicaban conceptos como si fueran rompecabezas cuando los conceptos necesitan ser mediados. Bueno. A su vez Liliana le dice, por eso Freddy, estimado, habla de Venezuela como el único país que sale de ese esquema. Bien. Jorge Luis Mamani dice tal cual, o se le da bolilla a Trotsky. Liliana dice que se le está acabando la batería y Humberto continúa, ciertamente en nuestro discurso y producciones, y qué decir de nuestras acciones, están mediadas de manera transversal por la colonialidad del saber y que se expresa incluso en nuestros análisis decoloniales sobre la decolonialidad. Fernando dice, dejar de buscar un líder sería como construir un sujeto colectivo consciente de esa situación. Liliana dice, y esa acumulación crea la subjetividad consumista. Acuerdo, Armando, un saludo. Ya me voy en 20 minutos, dice Jorge Mamani. Muy lindo todo. No se vaya, Jorge, espere, ya cerramos. Una cosita, lo de tomar, para tomarlo de saber. Me faltan dos. Liliana dice, el yo en Latinoamérica es el que viene del nosotros, no es el yo español. Ojo, que son filosofías diferentes. El concepto de identidad es diferente. Antonio dice, la colonialidad que nos habita define gran parte de nuestra subjetividad. Por eso, la decolonialidad individual es dolorosa. Y Jackie dice, ¿cuándo nos volvemos a ver? Gracias, maestros. Bueno, el tema del saber, me parece que tenemos que volver ahí porque es muy importante, porque fíjate vos que dónde poner la cuestión, dónde poner el eje político, o el eje de lectura, o el eje de interpretación. Parte del saber colonial es la fragmentación. ¿No? Es decir, no pensamos, por eso Ramón dice, hay que pensar en forma de transdisciplinar, no disciplinar. El sistema capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera, nos gira cada vez en los sistemas de clasificación y en los saberes disciplinares, cada vez más fragmentados y cada vez más dominados y cada vez más programados, ¿no es cierto? Evidentemente. Entonces, dice, romper con eso. Lo transdisciplinar y lo transmoderno sería pensar cuáles son los problemas del mundo, no
qué es lo que tenemos, no lo que piensa una disciplina, o los sabios que están en la otra disciplina, o los de las ciencias sociales que plantean una cuestión separada de los, ¿no? Es decir, esa fragmentación. Ese es otro germen que tenemos, y dice Ramón, pero hay que pensar cuáles son los problemas del mundo, salir de la fragmentación de disciplina. Y lamentablemente también, aparte que la izquierda va perdiendo por goleada un poco a nivel mundial la lucha, me parece que también nos peleamos entre nosotros. Nos fragmentamos. Hay una cuestión de fragmentación de la izquierda impresionante, ¿no? Con que esto, con que el otro, y se pegan, pero es impresionante, pero es estructural, no es de hoy, ni de ayer, ni de nada, ¿no? Es decir, la fragmentación es por todos lados, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su razón, ¿no? Entonces lo que pasa que, viste que ahí hay toda una... Porque hoy en un momento antes de todo lo que se habló, nosotros pensemos que, a ver, por ejemplo, el concepto de raza nomás, que es un concepto que bien lo analiza Quijano, es un concepto que surge con la conquista, y es en América. O sea, el concepto de raza en Europa no existía. O sea, ese concepto se instala con el proceso de colonización y de conquista en América. Pero en realidad es un concepto, es una idea que no tiene ni base natural ni biológica, sino que surge en América en ese proceso. Ni patriarcado tampoco. Claro, como una forma también de legitimar las relaciones de dominación impuestas justamente por la conquista. Porque ¿qué pasa? La conquista está también a partir de la conquista, y cuando se instalan los europeos acá, también se instalan con toda una organización, con sus instituciones, con una forma de vida, con un estilo de vida, con un habitar, imponen una identidad, y se produce lo que se llama un proceso de aculturación. Y yo me parece, cuando hoy hablé de la cuestión de la emergencia cultural, que me parece importante, yo sé que la izquierda también tiene que hacer un giro, porque no puede seguir manteniéndose con la cuestión del discurso sesentoso de la revolución. Yo estoy de acuerdo y siempre pienso también en la idea de un nuevo hombre, pero también tenemos que pensar que para eso también se tiene que generar una conciencia también de sujeto, pero de sujeto americano, o sea, latinoamericano, que es, que también el concepto de latinoamericano es un concepto que es instalado, no es nuestro, porque viene de un término ladino, negador de mi identidad. Ojo con eso. Entonces, me parece que el tema de, cuando hablamos de reinstalar los procesos de un discurso decolonizador, y me parece que eso de alguna manera puede ir socavando estos discursos hegemónicos, porque también tendríamos que pensar, hoy hablamos de que se busca un líder. Bueno, nosotros tenemos pilas de ejemplos de figuras como Artigas, esto, lo otro, que plantearon, que eran visionarios, y que decía que bueno, que el lugar también emanaba del colectivo que lo había elegido como líder. Ahora, ¿qué pasa? Sucede también en las democracias representativas. Nosotros a veces pensamos, cuando elegimos a nuestro representante, y ahí está el pensar también dentro de esos discursos, de esas propuestas, que ese representante representa a toda una comunidad, a un colectivo, y que por eso hay que ser muy cuidadoso, porque yo creo que, pero salvo excepciones, Silvana, se representan a sí mismos. Me parece que buscan las encuestas, buscan cómo luchar contra el otro partido. Me parece que están en ese puterío interno. Salvo excepciones, por supuesto, ¿no? Salvo excepciones. Mi ley no sale porque sí. Claro, por supuesto.
generado por una comunidad. Exacto. Hay que hacerse cargo. O sea, la población de votantes tiene que hacerse cargo de ese personaje que pusieron allí. Porque si no, no hay una cero autocrítica por parte de la comunidad. Yo sé lo que está haciendo y obviamente digo, porque él ahora está gobernando para todos los argentinos, pero el problema es que no le está dando a la casta, que eso era justamente parte de su discurso, sino que ¿dónde se está viendo los sectores más populares? Liliana pone silencio, salud, etcétera. Somos derechos humanos, hay muchas frasecitas por ahí. Pero claro, bueno, pero el tema, perdón, un segundito. El tema es ¿qué forma de institucionalidad? Porque me parece que por ahí pasa y que están haciendo punta por ahí Bolivia, Venezuela, ¿no? Desconozco en profundidad, pero creo o intuyo que por ahí va la cosa, los zapatistas. Es como buscar otra forma de institucionalidad, otra forma, abrir este sistema, romper este sistema tan hegemónico que tenemos. Sí, sí. No, que Liliana dice, bueno, tuvimos tantas dictaduras que construyeron una subjetividad sin participación. Hay que acordarse de las frases: no te metas, el silencio es salud, algo habrán hecho. Sí, yo también me acuerdo con eso. Pese a que era chiquita cuando pasó todo lo que pasó, pero no acuerdo con... O sea, lo que quiero decir es... Milei, ¿qué es lo que yo dije hoy, no? Milei, el último discurso que dijo, habló de falanges, de líneas duras, o sea, utilizó palabras de la izquierda. Entonces, justamente, él es un títere de Estados Unidos, justamente lo que está sacando los símbolos de la izquierda los están afanando. Libertario, por ejemplo, que es un término anarquista, o él mismo se dice que es anarquista capitalista o algo así, es decir, pero bueno, pero eso es producto de que también de que tenemos una masa que no es crítica, porque vos para poder criticar tenés que primero ayornarte, tenés que estudiar, por ejemplo, yo una de las cosas que me canso como docente en formación docente, una juventud que conoce tan poco de su historia reciente, una juventud que tiene y desapegada por el nivel de resistencia, o sea, no es capaz de resistir nada, trata todo con pleitesía y subordinación a la autoridad. Nunca vi una juventud tan poco crítica, pero a su vez con tan poca rebeldía. Sí, bueno, pero siempre las bases se infiltran, ojo, las bases, hay movimiento, siempre hay movimiento, por más tapado que esté, siempre hay movimiento. Pero Jovel decía que, por ejemplo, aparece el FMI e impone sus ideas. Por ejemplo, la educación tiene que ser mediocre. ¿Para qué? Porque así nos pueden, obviamente, sin educación somos más que una manada. Listo, ahí me gustaría hacer una... Perdón, Andrés, ya te paso. Pero ¿sabés qué? Pero aparte hay que dar una vueltita, ahí te paso, Andrés, hay que dar una vueltita a eso, porque por más que vos te den toda la educación que quieras, ¿qué tipo de educación? Si lo que nos estamos viendo es que de las fuentes de donde se originan los sistemas disciplinarios epistemológicos, en países desarrollados, menos desarrollados, no desarrollados, es el mismo, es decir, hay un mapa global epistémico de desarrollo de las ciencias sociales y del pensar y del conocimiento.
Es decir, no pasa solamente porque hay que estudiar más. Lo que estás estudiando, estás comiendo y asimilando del mismo. Hay que estudiar, por supuesto, no digo eso, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, ahí decir. Me gustaría, y precisamente para responder de pronto un poco y dar una línea de pensamiento, en México la emergencia de Andrés Manuel López Obrador no fue del todo porque sí, o sea, y que se haya ido afortunadamente, no solamente para la izquierda, sino para el pensamiento, digámoslo así, desde la frontera, ¿sí? A pesar de que tiene algunas contradicciones, X y Z en México con sus procesos que se ejecutan allí, ¿sí? Pues una de las tácticas o estrategias que él utilizó y que supo saber utilizar fue la estrategia de los medios. Durante 4 años, 6 años, durante 6 años, todos los días el pueblo mexicano se levantaba escuchando las mañaneras, un programa en donde Manuel López Obrador, que por profesión tenía la historia, le recordaba la historia a su pueblo. Entonces, con este evento, no solamente suscitó un poco de política sobre la fundamentación de esa misma juventud, de esos antiguos o viejos, digámoslo según el mal conocimiento de Occidente, que se llaman personas ancianas, ¿sí? Entonces, precisamente creo que hacia allá va la línea de trabajo. La educación no es el todo, la educación es parte fundante, pero hay que también hacer recordar nuestras historias, porque bien lo decía Liliana, si desconocemos el fundamento de donde nosotros estamos el día de hoy, desafortunadamente no sabemos ni para dónde vamos mañana. Y pues Manuel López Obrador lo cimentó muy bien con su programa de gobierno, tanto así que catapultó a una presidenta mujer, ¿sí?, científica, que probablemente tiene un trabajo larguísimo y de frente muy fuerte, porque pues en su convergencia ahí al ladito está el gran Donald Trump o el despotable Donald Trump, ¿sí? Entonces creo que la lógica de la izquierda y más allá de la misma izquierda es cimentar unas bases que den fundamento a un programa de trabajo que, bien lo decíamos antes, y lleves al reconocimiento de nuestras distancias en términos de que somos hermanos, no somos diferentes, porque la Via Yala es la continuidad de un sueño, y es la continuidad de un sueño de múltiples divergencias en donde el mismo lenguaje, el mismo que estamos utilizando en este momento, que es el español, es el mecanismo de la colonización, pero somos tan variados que precisamente podemos encontrar sinfonía en ese mismo lenguaje. Entonces, bajo esa línea podemos empezar a tejer distancias, no solamente con que es que fue el problema de la juventud, o fueron los antiguos, o fueron los jóvenes, o bueno, no, fueron múltiples problemas, pero hay que tratar de empezar a tejer caminos, como lo dijo Manuel López Obrador, y él cimentó en ese programa, Las Mañaneras, un programa de trabajo en términos de la historia. Claro, pero ahí llegó, pero llegó la sensibilidad, es decir, logró hacer una contraofensiva o transversalmente a los masivos medios de comunicación permanente que están constantemente llegando a las cabezas y a la sensibilidad de la gente, logró establecer un punto para sintonizar una cierta sensibilidad. Es decir, si no es imposible. Es decir, lo que logró, si es que como tú lo dices, es la posibilidad de dar algo de un sentir, ¿no?, de un leer también, de un pensar que va a contramano de todo lo que está impuesto, ¿no? Me parece que ese es un punto fundamental porque cuesta saber por dónde ir, ¿no? Qué hacer y por dónde ir, y cómo pensar las políticas por venir. Mario, y le damos después y cerramos. Mario, que ha estado ahí. Hay mensajes, ¿eh? Sí. Bueno, ¿voy yo, Roberto? Sí, a Bianchi. Bueno, gracias, Roberto. Sí, cuando escuchaba sobre todo el tema Milei, uno es imposible. ¿Por qué es el tema? Nuestro y de Latinoamérica. Pero hay un tema en Argentina, ¿no?, que es identitario y constitutivo. Y ya hoy estuvimos con próceres también argentinos, Martínez Estrada, este teórico, se le preguntaba ya hace muchos años, ¿qué se quiere decir con libertad, ¿no? Y nuestro himno,
Y esto también responde un poco a lo que alguna vez Gerardo, ¿no? Nos decía qué les pasa a los argentinos, y Mujica, ¿no? Se pegaron un tiro en la pata, ¿no? Pero hay un problema identitario estructural, digo yo, porque nuestro himno es la primera estrofa, cuando cantamos Hoy Inmortal, libertad, y la libertad. Por eso, Roberto, le agradezco también. Para mí ahí va ligado ese fantasma, objeto A, fantasía. Porque yo digo libertad en un partido de fútbol y el otro, la libertad mía va a ser, no sé, comprar un vehículo, para el otro ganar un mundial. Ahí se filtró algo y se nos escapó. Y el tema de la falange que decía la compañera también, guarda que el movimiento falangista viene del franquismo, ¿no? Y no era joda lo que proponíamos. Y las izquierdas, bueno, han hecho ahí los republicanos, pero por eso y estuvo muy bueno, que en el año no alcanzó, me parece, pero somos un problema en Latinoamérica, creo, los argentinos, no nos llegamos a entender, pero cuando empezamos a tirar la pelota, ¿no? Es la izquierda, son los jóvenes, mirá lo que le están haciendo a los viejos. Sí, guarda que yo creo que en nuestra identidad profunda hay un tema, y lo dice el himno, y lo decía Martín Estrada hace unos años. ¿Qué queremos decir con libertad? Y lo han aprovechado estos tecnócratas sociales, ¿no? Psicólogos, sociólogos, y también por eso proponía, no un autor más, ¿no? Cuando hablamos de CISEC, porque CISEC, y acá lo elabora muy bien ese tema, cómo se filtra la ideología del fantasma, ¿no? Porque Milei está hablando de la libertad y él debe pensar, porque vos mirá el discurso, la libertad es la misma para todos, y todos creemos que somos, como pasó porque tenemos ya experiencia, como decía Liliana, la dictadura, pero también la tuvimos con Menem, y la verdad la impresión que no hay algo que no podemos romper, y aparecen estos pases de factura, ¿no? Eso yo también, hay que tener un cuidado porque nos empieza, yo noto eso en Argentina, nos empieza a ganar el odio, y ahí están sacando una ventaja, por eso la fragmentación que nos dice, terminando este año, ¿no? Sí. Es importantísima, que nos dice Roberto, ¿no? No fragmentar, a veces ceder, pero sobre todo manejar los odios, que no lo estamos pudiendo manejar, creo yo. Hay un discurso odioso, y eso iba ligado a lo que usted decía, Roberto, del goce, ¿no? Sacarle el goce al otro. O sea que era más profundo, no era ver, como alguna le dijeron, Roberto, sacar un autor y sacar... No, estamos en una conflictividad profunda y bélica. Yo creo que estamos muy cerca de... Ojalá que la podamos frenar nosotros como grupo, pero hay un belicismo, y el falangismo habla de eso, ¿no? Tomando... Para los que venimos de inmigrantes europeos, no es joda, los fascismos, están ahí, realmente uno es y uno cree que es la tecnología, pero como decíamos, nosotros pusimos a este marioneta, si quiere, Estados Unidos, así que bueno, queremos que el año que viene continuemos, y le agradezco porque tomó a partir de una intervención, ¿no? Mía lo de CISEC, que quedó medio descolgado, ¿no? Lo que era la ideología, hay una cosa, Liliana, disculpe, hay una cosa que yo quiero agregar, 2 minutos, Mario, porque no es que nosotros lo pusimos, todo esto de Milei fue planificado durante años para que él primero se hizo el loco, el psicótico, todo esto es una planificación del propio imperialismo norteamericano junto con Israel. Todo esto está planificado y así se fue construyendo una subjetividad de negatividad que también ayudó a la pandemia. Desgraciadamente tuvimos dirigentes traidores, porque eso es lo que fueron, ¿no? Sobre todo, digamos, yo me acuerdo de Tosco, todos nos acordamos de Tosco y me da vergüenza lo que estamos viviendo. Exacto. Pero bueno, tendremos que buscar otras formas de lucha y otro lenguaje. Eso es lo que a mí me parece, pero no es que nosotros elegimos, todo esto fue planificado para que nosotros pisemos el palito. Es cierto eso, pero... Como cuando fueron las dictaduras en toda Latinoamérica, fueron gestadas desde
el imperialismo. Sí, lo que pasa que también, sí, es cierto, es totalmente cierto eso. Ahora, también no siempre pueden, ¿no es cierto? Tienen varias planificaciones y tienen varias planificaciones a futuro, como es la destrucción de Gaza, por ejemplo, ¿no es cierto? Arrasar con todo. Arrasar con... Eso nos va a pasar a nosotros, nosotros vamos a tener la balcanización, la vamos a tener. Hay 40 bases militares en el sur argentino, dependientes de la OTAN, dejémonos de jorobar. Totalmente. Por eso hay que estar atentos y alerta, porque lo que pasó con Siria, lo que pasó con Gaza, es decir, no es que lo pensaron ayer. No lo pensaron ayer. Ellos son planificaciones que tienen armado, y según cómo se van manejando la geopolítica y los movimientos y las guerras y todo esto, van ahí y dicen este es el momento y arrasan como arrasaron con Siria, en forma, después de no sé cuántos, no sé si 10 años de lucha, ahí estaban, de pronto lo arrasaron en un determinado momento, ¿no? Que como dice Ramón también, casualmente lo de Siria, que los mismos militares de Siria bajaron los brazos, es decir, entregaron, porque, bueno, entonces esa es la cuestión. Bueno, chicos, 2 años. 2 horas. ¿Puedo leer los últimos mensajitos? Sí. Cerramos con eso. Bueno, Gabriel dice: muchas gracias por este conversatorio, abrazos solidarios. Huberto dice: es un tema de una narrativa de coloniaje instalada en grandes sectores de la población que producen casos como Milei. Armando dice: Enrique Dussel dice que debemos combatir a los políticos fetichistas. Exacto. Liliana dice: faltan 30.000. Armando dice: el capital ha atrapado las subjetividades de los jóvenes argentinos. Liliana adhiere y dice: tal cual, lo mismo hizo Chávez y Fidel, sacar de la ignorancia al pueblo las mañanitas. Genial idea. Huberto: falanges, líneas, etc. son conceptos que están en la subjetividad colectiva y permanecen y se activan cuando son pulsados por discursos, y entre comillas, efímeros, dúctiles y vacíos, cierre de comillas, producidos y reproducidos por sujetos sujetados, y caen en otros sujetos acríticos y dóciles. Es un trabajo permanente y constante de, comillas, los líderes, cierre de comillas, que tienen un papel moral de educadores y formadores de la conciencia colectiva. Y hoy hay que bien usar los medios que tenemos, es decir, TIC, y para más señas, redes sociales. Liliana, le dice Huberto, soy venezolano, ciertamente, eso hizo Chávez, el gran comunicador, todos los domingos con su programa Aló Presidente, espacio para informar, formar conciencia. Liliana dice, sí, recuerdo, muy buenos programas, yo he escuchado y he tenido pacientes venezolanas y me comentaron también. Como vos decís, Emiliano, un gran comunicador. Perdón, Humberto. Humberto dice, el zapatismo tiene duras críticas a AMLO y a la presidenta. Esas contradicciones nos fragmentan y no ubicamos el lugar de las contradicciones y cómo resolverlas en la disputa por una nueva hegemonía popular por el buen vivir. Liliana dice, muy cierto. Andrés, a su vez, dice, esa es la línea de la ultraderecha fascista, jugar con la emocionalidad.
Liliana dice, claro. Huberto dice, como venezolano y como comunicador social y docente universitario, definitivamente y humildemente creo que todo este conocimiento de la decolonialidad debemos difundirlo y hacerlo llegar a todos los sujetos sociales de todos los estratos para sacar este discurso de las élites y democratizar el conocimiento y de esta manera romper esa colonialidad del saber. El bien saber nos hará libres. Liliana dice, así es, compañero, abrazos mil. Jackie Revelo dice, maestros, queda en el tintero el tema de la Agenda 2030 para un próximo foro. Dejo mi contacto de Colombia para una siguiente. Dice, soy periodista. A la compañera y a todos, el espacio de planificación, el grupo de planificación de todo este espacio, de la página web, el canal de YouTube, el conversatorio, el seminario, está abierto para todos. El que quiera sumarse se suma, es abierto, colectivo, y no le pedimos nada a nadie, que se sumen a pensar juntos. Sí. Huberto dice, para aclarar y no parezca hegemonía de los comentarios, al parecer somos un Humberto y un Huberto, jajaja. Bueno. Diana dice, lo esencial, vida o muerte. Bueno. Jackie dice, ¿de qué manera, por favor? ¿Cómo nos contactamos? Dejen, por favor, los contactos. Sí, están ahí, Jackie, están todos en el chat este. Liliana dice, defender la vida es muy importante. Ahora, hoy es Siria, ayer fue Irak, Afganistán, Gaza. Mañana, ¿seremos nosotros? Sí, muy buena reflexión final. Dejaremos esa reflexión final, me parece muy interesante. Volveremos creo que en los primeros días de febrero con los conversatorios, pero yo voy a seguir con algunos videos, con algunas reflexiones en los grupos, voy a seguir llevando material. Esto no se corta, esto continúa, así que nos seguimos viendo y están todos invitados, sumen a gente, porque casualmente este espacio lo hacemos entre todos. Si estoy solo acá o tengo un grupito, no avanzamos. Avanzamos solamente si lo hacemos más múltiple, más diverso y todos nos sumamos. Inviten a compañeros que se sumen al espacio. Bueno, nos vemos y abrazos a todos y buenas fiestas, etc. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Ya habrá una próxima. Nos vemos. Hasta luego. Cierro.